Gracias, Rogelio. En el mensaje de invitación a esta sesión se hacía alusión a que Rogelio compartiría con nosotros una charla, pero me parece que más bien se trata de una conferencia magistral, por la riqueza de la exposición, toda la información que nos comparte y la rigurosidad analítica, que es producto de la investigación, no podría resultar de otra cosa, suponemos. Y se trata también de una suerte de lección acelerada del capitalismo mexicano, pero también de los estudios del desarrollo. Y Rogelio nos ha compartido claramente una exposición que tiene un fuerte andamiaje teórico y conceptual que le permite desmenuzar este largo trazo histórico, una especie de un fresco histórico del desempeño de la economía mexicana desde la etapa postrevolucionaria hasta el presente, que le permite imanar cuando menos dos grandes etapas en el proceso de desarrollo que son puestas bajo la consideración o la observación de tres determinaciones o variables extraídas de René Villarreal, nos comparte Rogelio, que son el crecimiento, la redistribución del ingreso y el problema de la dependencia externa. Esos dos grandes periodos son examinados bajo esos tres grandes vectores, pero al propio tiempo Rogelio va desmenuzando estos dos grandes periodos a través del desempeño económico con una suerte de variables tales como el crecimiento del PIB per cápita comparado internacionalmente, el crecimiento de la productividad del trabajo, la expansión y contracción también de los mercados laborales de manera segmentada, particularmente los mecanismos de distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Pero todo estos indicadores que parecieran piezas sueltas están muy bien articuladas porque están centradas en torno a uno de los problemas centrales en el análisis del desarrollo, que es los métodos de generación del excedente o plusvalor o valor agregado, como les llamemos, los mecanismos de distribución y redistribución y a su vez los usos productivos e improductivos que se le dan para estar renovando incesantemente los patrones de acumulación. Entonces aquí tenemos un análisis pormenorizado que, entre otras características que decíamos, tienen el tono de ser una lección acelerada no solo por la velocidad y ritmo de la exposición, sino por la riqueza informativa y analítica que ha compartido con nosotros. Para quienes quieran revisar más adelante esta exposición de nueva cuenta, estará a su disposición la grabación de la sesión que estará publicada en los dos canales del seminario, de YouTube y de Facebook, para que lo consulten. También estará a su disposición más adelante el artículo que será publicado en una de las revistas. Pero como nos lo adelantó Rogelio, ahora lo que nos interesa es compartir con todos ustedes un diálogo con Rogelio, a sabiendas de que la composición del auditorio es heterogénea porque tenemos la presencia, lo mismo, de investigadores, de profesores, de estudiantes y de público en general que esté interesado en estos temas. Entonces, bajo esas consideraciones, siéntanse por favor en la confianza de plantear dudas, preguntas, comentarios, críticas a nuestro expositor, por favor. Entonces, quien quiera participar, por favor, comenzamos atrás con Efraín. Sí, gracias. Bueno, pues es una pregunta, porque Rogelio hace una distinción entre dos periodos, me parece que muy nítida, y el comportamiento de un conjunto de variables y su expresión en determinados indicadores en esos dos periodos. Entonces la pregunta es ¿y qué observaciones tiene respecto, digamos, al periodo de la 4T? Porque se hablaba de una periodización amplia de la 3T a la 4T. Entonces no sé si en el periodo de
de 2018 para acá, se observan tendencias distintas a la del periodo que acostumbramos a denominar neoliberal, o qué pasa, ¿no? En ese sentido. Esa sería la pregunta. Por favor, si alguien más quiere hacer otra pregunta, comentario, adelante. Bueno, entonces comenzamos con esto. Pues me parece que la pregunta de Efraín es muy importante, porque de hecho eso viene en el título de esta plática, ¿no? O sea, la cuestión de la 4T. Y bueno, digamos que incluso me parece todavía más pertinente lo que dice Efraín, porque digamos, o sea, de esta forma de aprender la realidad, de interpretarla, de conceptualizarla, pues, ¿qué significa cómo nos es útil para analizar la coyuntura? Eso me parece que es lo más relevante de la pregunta de Efraín. Entonces, en ese sentido, me parece muy relevante. Y bueno, digamos, tratando de diferenciar los últimos 36 años respecto los últimos del 2018, desde el 82 al 2018, comparándolo con estos 5 años de gobierno o de forma de gestión de la reproducción del capital en México, o de la forma de crecimiento económico, pues en las variables generales estructurales yo no veo grandes cambios. En primer lugar, hasta el año que vamos, desde 2018 hasta 2023, hasta el año que vamos, tenemos una tasa de crecimiento promedio de 0.6%. Si los pronósticos se cumplen y el próximo año crecemos al 3%, tendremos que en el sexenio creceríamos al 0.9%. Pero bueno, hasta hoy es 0.6%. Ahora, aquí viene la forma o los elementos con los que queramos ver la realidad, porque por un lado existen los que dicen, bueno, sí, pero la capacidad de crecimiento se socavó por la pandemia, ¿no? del COVID, lo cual es cierto. No obstante, se tiene que recordar que en el año 1 de este gobierno, en 2019, hubo un estancamiento, de hecho un decrecimiento marginal, ¿no? Eso es lo primero que se tendría que considerar. Pero por otro lado, esa misma visión que atribuye a lo externo la pandemia, también debería reconocer entonces que la capacidad de crecimiento se ha visto favorecida por todo el nearshoring y esta relocalización de empresas, lo cual ha hecho que sea muy diferenciado los primeros 3 años de gobierno de López Obrador respecto de lo que van a ser los 3 últimos. Por otro lado, en cuanto a la productividad del trabajo, en un periodo tan corto no es tan fácil analizarlo, porque en el corto plazo una variable que incide en cuanto a la productividad del trabajo es la capacidad ociosa o la capacidad instalada no utilizada. Pero aún así podemos reconocer que la productividad del trabajo está creciendo. De hecho, el segundo trimestre de este año comparado con el año anterior, la productividad creció más del 3%. No obstante, en el mismo indicador, el indicador global de la productividad del trabajo, la productividad actual de México de 2023 es menor que la de 2014, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, una gran tendencia o una gran contundencia en el desarrollo de esta variable. Por otro lado, en cuanto a la actividad, digamos que esto sería lo más general o característica de la economía mexicana como un todo, ¿no? Pero en cuanto a su forma de gestión, tenemos que, cuando entra López Obrador, continúa las negociaciones de la reconfiguración del NAFTA-Telecan en el actual TEMEC. Aquí se abre un gran debate si era posible salirse de este tratado comercial, pero bueno, López Obrador se vio bastante gustoso renegociando este tratado. En ese sentido, por otro lado, en cuanto a la productividad del trabajo, la productividad del trabajo está creciendo, de hecho un decrecimiento marginal, ¿no? De 0.6%.
en este sexenio, la capacidad de consumo en México se ha orientado más al exterior que al mercado interno. Ha crecido más el consumo hacia el exterior que el consumo hacia el interior. Y por otro lado, hay una cosa que no está mal y sí se le tiene que reconocer al gobierno de López Obrador, que es su política salarial. El incremento de los salarios mínimos, constante y a tasas de 2 dígitos superiores al 20%, ha provocado que los salarios formales en México se hayan apreciado al más de 10% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Es una ganancia para los trabajadores que perciben estos salarios. ¿Cuál es la limitante? Que en México el empleo formal es menos de la mitad. Entonces tenemos que la otra mitad de la población en el sector informal no se ve beneficiada por esta política de aumento de los salarios mínimos. Por lo tanto, la disociación o la segmentación del mercado de trabajo en México entre el empleo formal y el informal es la gran tarea pendiente, pues, del gobierno de López Obrador y los gobiernos anteriores. Pero si tratamos de diferenciar al gobierno de la Cuarta Transformación, pues en vez de diferenciarse, tuvo un comportamiento bastante similar al comportamiento de los gobiernos anteriores. Entonces, por decirlo de alguna manera, más allá de las buenas intenciones, no existe una gran diferencia. Por lo tanto, bueno, además de eso, una de las grandes variables que implica el estudio o conceptualización del comportamiento del capitalismo, de la gestión del capital en México por parte del Estado, tiene que ver con la inversión pública. Y la inversión pública, que en 2018 fue el 2.8% del PIB, actualmente creció, pero no llega ni al 4%, está en el rango del 3% anual, es decir, un crecimiento demasiado marginal. Pero ¿por qué no crece la inversión pública en México? Porque no hay fondos para gastar más en inversión pública. ¿Y por qué no hay fondos? Porque no se hizo lo que era bastante lógico que se hiciera en este gobierno, que era una reforma fiscal progresiva, lo cual se pudo hacer al principio del gobierno, pero no se realizó. Entonces, al no haber una ampliación de las fuentes de gasto, pues no puede haber una ampliación de ese gasto en inversión, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ese gasto social que sí se ha ampliado en este gobierno está presionando las finanzas públicas. Por primera vez en todo lo que va del sexenio, el déficit que se estima para el siguiente año va más del 5%, cuando el déficit había estado contenido en el rango del 2% anual. Y este déficit se va a solventar con el endeudamiento. Entonces, pero este endeudamiento va destinado sobre todo para gasto corriente, que tiene que ver con la cuestión de las pensiones, tanto las pensiones de los trabajadores jubilados como los nuevos apoyos a las personas de la tercera edad, que en 2 años creció 20%, ¿no? Entonces, sí se está ampliando la cobertura o el gasto social en este gobierno, pero no las fuentes para realizar ese gasto. Entonces, la pregunta es de dónde en los años posteriores, dónde van a salir esos recursos. Y en cuanto al crecimiento, digamos que de ahí saliera el gasto a partir de la recaudación, no ha pasado en este gobierno. Pasará en el siguiente gobierno. Todo depende del comportamiento internacional, porque esa dependencia externa no se ha modificado. Entonces estamos en el sentido de la escuela latinoamericana, dependientes del ciclo económico internacional. Entonces, a grandes rasgos, en resumen, más allá de algunas buenas intenciones o cuestiones diferentes, en realidad el balance general es que no hay un cambio de gestión del modelo de acumulación en el gobierno de López Obrador desde mi perspectiva. ¿Quién es más? Juan. Vamos a comenzar. Nadia, Raúl. Bueno, en el orden está bien ahí. Bueno, adelante. Bueno, a mí me pareció muy buena la exposición, muy buena. Coincido con lo que dijo Humberto.
Yo te voy a hacer dos preguntas o planteamientos que son más que nada como existenciales. Ahorita no voy a debatir lo de crecimiento, de valor relativo y valor absoluto, que también creo que podrías encontrar otros términos para caracterizar mejor los periodos. Mira, hay algo que a mí me ha hecho mucho pensar y que es en esta etapa de hiperinternacionalización de la producción en la que estamos viviendo, qué tan útil es analizar desde la acumulación nacional, o sea, cómo se complica, porque yo entiendo que antes era una forma muy clara, ¿no?, de ver la problemática. En esta etapa es muchísimo más complejo hacer el análisis porque mucho se realiza y de la misma producción está entrelazada. Incluso la innovación está entrelazada a nivel internacional. Entonces, mucho de lo que estamos pensando para, por ejemplo, producir bienes de capital, desarrollar innovación interna, pues ya tienen otra lógica. Y bueno, y lo otro es, decías que estamos en una etapa en donde va disminuyendo el crecimiento del producto a nivel internacional por la forma en que el capitalismo se va creciendo y va entrando en crisis. Estamos viviendo una crisis epocal civilizatoria del capitalismo. Entonces, ¿qué tipo de salidas podemos pensar? Saliéndonos un poco de esa caja, en donde estamos pensando que vamos a cómo reactivamos el capitalismo mexicano, siguiendo el título de tu presentación. O sea, ¿qué tanto se puede o hay que empezar a buscar algunas otras opciones? Gracias, buenas noches. Primero, felicitaciones a mi colega, porque fue una exposición muy clara, uno podía identificar claramente a lo que me referías. Y mi duda es, ¿cuál es tu opinión respecto a la productividad? ¿Qué es lo que pudo haber causado esa caída de productividad? Porque también hay que tomar en cuenta que en esta etapa de sustitución de importaciones, las empresas ubicadas en México, no siempre mexicanas, se acostumbraban a tasas de ganancia muy altas, ¿no? y realmente no invertían en capacidad productiva, sino que descansaban en la mano de obra. Entonces esa sería mi duda. Gracias. Me uno a la felicitación, gracias por estos momentos que nos dan, gracias. La pregunta que yo quisiera hacerles es con respecto a qué mecanismo o qué está haciendo este actual gobierno con respecto a las empresas asiáticas que quieren instalarse aquí en México y qué hacen también con respecto a nuestros vecinos los gringos quienes han estado aquí por todo el tiempo. ¿Cómo es que van a llegar a un punto de poder repartir el pastel? Porque como bien lo decías, ya las inversiones extranjeras están pues prácticamente al 100%. Caso de ello es las industrias mineras. Un caso o un ejemplo es aquí en Zacatecas. Ahí, para eso va la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues así como iban en orden las preguntas, pues el planteamiento del doctor Weiss es bastante interesante, pero bastante complicado, o sea, bastante difícil adelantar una respuesta, sobre todo que trascienda la mera idea, sino que busque su implementación. En ese sentido, yo me declaro como insuficiente para plantear una verdadera respuesta. Solo puedo adelantar que algo que siempre ha sido como una de las grandes estrategias alternativas, digamos, tanto para tratar de modificar las condiciones actuales, pero sin trastocar totalmente el modo de producción, tiene que ver con la organización de la producción en cooperativas. Digamos que el cooperativismo puede ser un caballo de Troya hacia otra organización social de la producción, pero cooperativas, digamos, que no vayan como a la retaguardia de la producción o simplemente para
ser fuentes de empleo de última instancia, sino cooperativas que fomenten el desarrollo tecnológico, una buena organización y, digamos, al ser cooperativas, un reparto equitativo del ingreso generado, ¿no? Entonces, las cooperativas pueden ser una de las grandes alternativas o caminos, horizontes a los que se podría, valga la redundancia, encaminar la producción en México. Pero es verdad que no es fácil la respuesta ni cómo buscar otras soluciones, ¿no? Es, digamos, el verdadero reto epistemológico y teórico que se tienen en las universidades, en primer lugar, ¿no? Y de ahí también en el sector público. Entonces, es lo único que podría agregar. Y bueno, respecto a lo que pregunta Nadia, le agradezco mucho la pregunta, porque se me olvidó mencionar en la exposición esa parte que estaba diciendo Nadia, que de hecho es la parte central en mi proyecto de investigación, porque digamos que la tesis precisamente, cuando me preguntas por qué en una etapa así se pudo expandir la productividad del trabajo y en la siguiente no, precisamente la tesis va precisamente de decir que la gestión estatal de provocar o inducir la modernización productiva implicó el acercamiento en cierto grado a la revolución tecnológica en boga en esa etapa histórica, que tenía su patrón industrial, las industrias dinámicas, que eran la automotriz, la metalmecánica y la petroquímica. Ejemplo de lo anterior, tenemos que mientras que los bienes de consumo duraderos se protegían con una tarifa del 100%, la industria automotriz se protegió con el 235%. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, que estas empresas se acostumbraron a las rentas altas por tener un mercado cautivo y nunca se propició la competitividad. Pero aún con eso, con ese incipiente desarrollo que no pasó del ensamble y con el desarrollo de las empresas públicas en el ramo de petroquímica y metalmecánica, México se acercó a las industrias de vanguardia de esa etapa histórica y por lo tanto al progreso técnico que se estaba desarrollando en esa etapa, lo cual ayudó a propiciar el aumento de la productividad del trabajo. Entonces, en la etapa actual, que también se me olvidó mencionar, dentro de las nuevas industrias dinámicas, que cambiamos el patrón industrial y la revolución tecnológica, que son los semiconductores, el software y la biotecnología, tenemos entonces, es decir, visto desde los semiconductores, la industria automotriz le podemos reconocer ciertos logros. Un ejemplo a lo que me quiero referir: cuando nosotros vemos el comercio internacional de México, vemos que México no es un gran importador de carros, por la simple razón de que aquí ensamblamos los carros y nos quedamos con los pocos que podemos consumir y lo posterior se va a la realización al exterior. Bueno, en el caso de los semiconductores no somos ni siquiera ensambladores de semiconductores, lo cual se refleja que una de las principales 5 exportaciones en cuanto a gasto de dinero es la importación de semiconductores, porque no somos ni siquiera ensambladores, y como los semiconductores son transversales a todos los procesos de producción, necesariamente se tienen que importar. Por otro lado, en cuanto al software, México solo participa con el 1% del valor agregado mundial de esta industria, es decir, casi estamos ausentes. Por otro lado, en la década del 2000 al 2020, en varios años, el total de lo importado superaba el total de lo producido en esta industria, o sea, lo que exhibe una total dependencia de esta industria, de México respecto a esta industria, porque las pocas actividades de informática que se realizan en México son las de menor valor agregado y nunca hemos escalado productivamente hacia las actividades de mayor valor agregado. Y en cuanto a la biotecnología, teniendo como proxy la biofarmacéutica, tenemos que México es simplemente un reproductor de los biosimilares, pero sin tratar de trascender o escalar hacia la producción de ingredientes activos de mayor importancia en cuanto a su capacidad de generar valor agregado, mayores requerimientos de trabajo intelectual y mayor refinación del capital fijo. Entonces, respecto al nuevo patrón industrial, no está ese intento, esa estrategia de acercamiento que sí hubo con el patrón industrial anterior, y como no
no ha habido ese acercamiento, no se ha podido gestionar el incremento de la productividad del trabajo. Es decir, al no acercarnos a estas industrias, no se expande la productividad del trabajo, y como no se expande la productividad del trabajo, tenemos las consecuencias pues, ya mencionadas, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, es muy interesante, no tengo la gran respuesta, pero tengo ciertas pistas, y es muy interesante la pregunta porque una de las grandes cosas que implicó la renegociación del Telecán, ahora el TEMEC, significó, digamos, un mayor aislamiento de México respecto a otras zonas que no sean América del Norte, porque con la cláusula de que se pueden prohibir las negociaciones productivas de México con países que no promuevan la paz, así de abstracto el término, fácilmente se puede desvincular de hacer negociaciones con las empresas de otros lugares como las empresas asiáticas y más específico las empresas chinas. Es decir, a partir de China, que no es un país que promueve la paz porque promueve el espionaje, etcétera, se pueden cancelar. Uno de los grandes hechos actuales de esto, aunque de hecho fue antes de la negociación del TEMEC, fue el tren México-Toluca, que era de capital chino, pero se prohibió simplemente porque Estados Unidos sintió que se está invadiendo su zona, ¿no? Entonces eso es muy importante. En cuanto a la propiedad del capital, pues este es uno de los grandes debates o de los grandes objetos de investigación, el nuevo extractivismo, ¿no? El extractivismo, en donde se supone que sí se puede penetrar más en las entrañas de la tierra para sacar metales preciosos, pero se incrementan los impuestos a esa producción y a través de estos impuestos propiciar el desarrollo, ¿no? Pero, digamos, los trabajos avanzados en este tema dicen que los impuestos más avanzados no trascienden el 10%. Eso es lo máximo que se logra en el sector minero del que tú hacías referencia. Entonces, en ese sentido, necesariamente, incluso, pues no puedo decir que desde la escuela mainstream, pero sí desde ciertas perspectivas de pensamiento económico de los países centrales, pues sí se habla del necesario impuestos al capital para propiciar esa especie de redistribución de la riqueza, pero ya de emergencia, porque si no se atenúan esas contradicciones sociales, ya no se incentiva el mercado interno, porque los pobres tienen una propensión a consumir más que las clases acomodadas, porque ellos pueden ahorrar más, pues la dinámica de crecimiento económico se puede ralentizar. Me estoy refiriendo a Thomas Piketty, ¿no? Que habla de taxar a los grandes capitales, a las fortunas, a las herencias, para a través del Estado propiciar esa redistribución del ingreso. Pero, digamos, la perspectiva es que México está más encerrado en esta zona a partir del TEMEC, y su capacidad de acción se ve más disminuida en términos formales. En términos actuales vemos que el país promotor de este tratado, que es Estados Unidos, se pudo salir de estas cláusulas cuando le convino. O sea, la amenaza de Trump fue porque si México no ponía soldados en la frontera sur, terminaba con el TEMEC, cuando esa no es una de las formas de terminar con el tratado. Es decir, lo formal solo aplica para los países que están en desventaja dentro del tratado, pero los países que dominan el tratado lo pueden usar a su favor. En este sentido, repito, si un día los países de China, que no promueven la paz, a partir de ahí nos pueden encapsular, digamos, en estas intenciones. Pero, digamos, es un panorama bastante complejo, y en este sentido, bueno, volviendo un poco, creo que uno de los grandes momentos perdidos del sexenio es precisamente en esta etapa en donde donde Trump le dice a México que si no pone a sus soldados a su servicio en la frontera sur, termina con el tratado, y México lo hace. Me parece que era el gran momento para que México se pusiera en la posición de víctima de: yo no quiero salirme del tratado, pero me estás prácticamente obligando. Y en ese sentido no se iba a acabar el tratado desde mi punto de vista, sino se iba a volver a poner el tratado, porque los principales afectados iban a ser las empresas norteamericanas que están instaladas en México. Esos iban a ser los principales afectados, y desde ahí creo yo, se hubiera
tenido una mejor posición de negociación. Pero bueno, eso ya es un contrafáctico que no se va a poder corroborar. Pero bueno, eso es lo que podría contestar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Plantear alguna duda? ¿Comentario? ¿Serían todas? Bueno, pues si no disponen más. Consideramos que la conferencia de Rogelio en esta ocasión es una gran contribución para conjugar los distintos tiempos históricos del México postrevolucionario hasta el presente, es decir, el pasado, el presente y el futuro, como fueron algunas de las preguntas, y que plantea sin duda alguna muchas herramientas para seguir descifrando el momento en que estamos viviendo y buscar hacia dónde se puede reorientar. Creo que también en la presentación Rogelio ha regenerado en los mejores términos posibles, me parece, un enfoque del mejor materialismo histórico-analítico, en el sentido de que ha hecho una reconstrucción histórica del desarrollo del capitalismo mexicano basada en una exposición rápida, pero al mismo tiempo pormenorizada, de hechos y datos que sustentan sus dichos, que no son meras opiniones o especulaciones, y eso es importante. Y un tercer elemento que deriva de lo anterior es que esto le permite hacer una caracterización histórica de estos grandes periodos hasta el presente, con todas sus variables y componentes, contradicciones y problemáticas subyacentes. Y por último, un elemento adicional que me parece no menos importante es que lo hace desde una perspectiva de clase social, porque plantea que en el centro neurálgico de este desarrollo se encuentra no solo el desarrollo de un núcleo productivo representado por las industrias más dinámicas conectadas a los circuitos comerciales internacionales, sino que también tiene efectos inmediatos dentro de las clases trabajadoras que componen a la mayoría de la población. Y poner en el centro este problema medular pues sigue siendo uno de los basamentos analíticos de esta perspectiva histórico-social en tono crítico, y me parece que es digno de que se recupere, porque pone en juego las herramientas analíticas de la economía política más allá de la política económica, que no es lo mismo, y de esto quedó, me parece, muy claramente expuesto en la intervención de Rogelio. Y por último, parece que en la etapa conclusiva de la conferencia de Rogelio parece corroborarse esa vieja tesis de la teoría económica política latinoamericana de la transferencia de valor desde los territorios otrora llamados periféricos, sea en los ámbitos nacionales o regionales, donde una y otra vez se están reeditando distintas modalidades de tal transferencia. Por ejemplo, la transferencia de la renta, que parece que se había extinguido, pero se vuelve a reeditar incesantemente por vías de la llamada reprimarización, sobre todo en el cono sur, aunque también en México y en localidades como Zacatecas no se diga. Pero la otra modalidad también de la transferencia de valor a través de los excedentes financieros por vía de la deuda, pero también de la fuga de capitales o de la transferencia de excedentes a paraísos fiscales y otras modalidades ahí intercaladas. Y por último, esta transferencia de tono clásico, que también se ha hecho más compleja, donde interviene este núcleo productivo más dinámico, los capitales industriales y sus mecanismos operativos vinculados a través de distintas formas, como la que nos ilustró Rogelio, el comercio de intrafirma, y otras más que tienen como fundamento la forma atrasada o dependiente o subdesarrollada en que seguimos insertos dentro de la dinámica de acumulación global, y en ello está echada gran parte de la suerte presente y futura de una sociedad como la mexicana y la latinoamericana. Como verán, el expediente de la discusión está abierta, y Rogelio creo que ha planteado los temas neurálgicos sobre los cuales tenemos que seguirle la pista. Esperamos que en una siguiente ocasión Rogelio venga de nueva cuenta a compartir con nosotros sus nuevos hallazgos
de investigación, seguramente complementar algunas de las grandes interrogantes o cuestiones que ustedes plantearon, y que admitámoslo, tendrá que ser una tarea colegiada, compartida, donde todo el colectivo de investigadores, de universitarios y de la sociedad en general pues sea copartícipe, y este es uno de los cometidos del Seminario de Pensamiento Crítico. Rogelio, si no dispones de otra cosa, ¿o quieres hacer algún comentario final? Pues muy breve sobre todo lo que tú estás diciendo, porque precisamente así tiene que ser la investigación, o sea, no sé si colegiada, pero sí colectiva, y no solo entre los investigadores, sino entre la sociedad en general, porque digamos tiene que haber esa retroalimentación, o sea, estás investigando qué y para qué, ¿no? Entonces me parece muy acertado el comentario que haces, y más allá de eso, pues solo dar las gracias. Perfecto, pues agradecemos, Rogelio, tu presentación. Sobre todo a ustedes, su asistencia, sus preguntas, y les recordamos que esta conferencia va a estar a su disposición a través del video en los canales del Seminario de Pensamiento Crítico que están en las páginas de Facebook y de YouTube, y quizá no sé si otras más, pero por lo pronto esas. Instagram, Twitter y lo que se venga acumulando. Pero también habrá una versión escrita en un artículo que se publicará en la revista Observatorio del Desarrollo para que lo consulten un poco más adelante, y los invitamos a las siguientes sesiones que se están programando, y que pues la invitación les llegará a sus correos electrónicos. Muchas gracias y buenas noches a todos.